Para determinar si un patrón espacial se puede suponer que proviene de un proceso completamente aleatorio o equivalentemente de un proceso homogéneo de Poisson, se trabaja en dos pasos. En el primer paso se determina si la media se puede suponer constante a través de la zona de la región de interés o no. Y en el segundo paso se determina si se puede suponer independencia o no entre eventos. Entonces estaríamos en el primer paso donde hacemos las pruebas de homogeneidad para determinar si la media se puede suponer constante. La primera prueba es la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado es la prueba chi cuadrado usual que conocemos para hacer prueba de bondad de ajuste. Y lo que hace esta prueba es dividir la zona de interés en unos cuadros o en unas subregiones. No necesariamente tienen que ser cuadros. Si se tiene alguna división política particular, por ejemplo, un departamento que se pueda dividir en municipios, o un municipio que se pueda dividir en veredas, o barrios, localidades, unidades zonales de algún tipo, puede utilizarse eso si tiene sentido para el patrón en cuestión. Entonces podría ser una división de este estilo. Por ejemplo, en Bogotá se podría pensar en la división por localidades. Y si no se tiene ninguna información acerca de una división que pueda estar relacionada con el patrón, o bien una división que pueda generar impacto sobre los resultados tomados a partir del análisis del patrón, ya sea porque se establecen algunas políticas de seguridad por barrios, por ejemplo. Entonces eso se podría utilizar. Por ejemplo, en Bogotá tenemos unos cuadrantes en los que la policía hace la vigilancia. Entonces, si es algún problema de crímenes o de robos, si el patrón puntual corresponde a algo relacionado con seguridad, sería muy lógico, tendría mucho sentido hacer la división en estos cuadrantes que ya están repartidos para todo el cuerpo de policía, y sobre los que hay entonces ya cierta actividad policíaca preliminar. Entonces se puede ver si se debe, por ejemplo, reforzar el número de policías en una zona, etcétera. Entonces, esta división que inicialmente se hace de la región de interés debe ser un poco informada. Si no se hace informada, entonces simplemente es una cuestión tan subjetiva, que se puede comparar como cuando se establecen los intervalos en los que se hace un histograma, por ejemplo, o los intervalos en los que se hace un semivariograma en geoestadística, que efectivamente pues es elegido de manera subjetiva. De esa forma, entonces, si 10 personas hacen esta prueba para un mismo patrón, podrían todos obtener diferentes áreas, porque no se hace con alguna cuestión informada, por ejemplo, sino que se hace algo arbitrario, en cuadros, alguien lo divide en hexágonos. Desde que sea una partición estaría correcto, pero entonces evidentemente no se puede pensar entonces que la conclusión va a ser igual si se cambia la división de la región de interés. Entonces, esta prueba que hace la división en cuadros o en algunas regiones geométricas tiene ese inconveniente de la subjetividad a la hora de hacer esa división. Bueno, después de pasar por eso y mirar cuál puede ser una división más informada, más acorde con el análisis, con el fenómeno, entonces podemos pasar ya a lo que es la prueba en sí, que es algo muy conocido. Entonces lo que se va a hacer es hacer el conteo en cada uno de los cuadros resultantes de la partición realizada, sea cual sea la división por la que se ha optado, y entonces ese conteo va a ser n sub i.
Como la hipótesis es que es un proceso homogéneo, es decir, que la media es constante para toda la zona, entonces el esperado en este caso va a ser la media de los conteos, ¿cierto? La media de todos los puntos, el conteo total. Y entonces lo vamos a dividir en el número de cuadros que habría, que sería L. Entonces el número de cuadros que hay, ya sea entonces el número que se decidió, si se decidió por ejemplo si hay 100 barrios, entonces se divide entre 100, si hay 20 localidades se divide entre 20, etcétera. Entonces el número total de zonas y el conteo total de puntos, hacer ese cociente, la media sería N sobre L, el número de puntos observados, el número de registros que hay, dividido entre el número de regiones que se usaron para la partición. Entonces usamos L regiones para la partición. Entonces ya vemos que estamos en un caso pues particular del H cuadrado, donde este sería el observado, este sería el esperado y este sería el esperado, y es la prueba usual chi cuadrado para ver si la media se puede suponer constante o no a través de toda la región. Entonces todos los esperados serían n barra, porque estamos probando es que la media es constante a través de toda la región. Entonces la prueba usual del H cuadrado tiene L-1 grados de libertad, suponiendo que se hizo la división en L subregiones. Y entonces vamos a ver qué tanta discrepancia hay entre el conteo en cada una de las regiones y la media que debería existir si fuera constante a través de toda la zona. Ya entonces particularizando esta prueba a lo que nos interesa, que es el análisis de un proceso homogéneo de Poisson, vemos que si fuera de Poisson, entonces podríamos interpretar que la media es igual a la varianza, por lo tanto entonces el cociente nos debería dar 1. Si pensamos entonces en calcular la varianza muestral para este caso, donde tenemos entonces los las L subregiones en cada una de las cuales hemos contado, y N es la media, N barra es la media, entonces esta sería la varianza muestral, y esto nos llevaría entonces a que esto es un estadístico que representaría la diferencia que hay, o la proporción mejor que hay entre la varianza y la media. Por eso se llama el índice de dispersión o el índice de clúster. Entonces, en la medida en que esto sea cercano a 1 o no, pues entonces nos está diciendo cosas sobre el patrón. Si es muy cercano a 1, entonces nos está diciendo que la varianza y la media funcionan aproximadamente igual. Si es mayor que 1 y si es menor que 1, entonces podemos pensar bueno, si es mayor que 1, ¿qué es lo que está pasando? Si es mayor que 1, entonces podemos pensar que no es aleatorio, si es significativamente mayor que 1. Lo mismo si es significativamente menor que 1, no es aleatorio. Pero si no es aleatorio, ¿será que podemos decir, bueno, si es mayor que 1 es agregado, por ejemplo, o si es mayor que 1 es regular? Entonces tenemos que pensar qué significa eso de que sea mayor que 1. Si lo comparamos con 1 es una cosa, o si le restamos 1 y lo comparamos con 0 es otra cosa. Entonces pensemos que sea significativamente mayor que 1, de tal manera que si esto es significativamente mayor que 1, el ICS es significativamente mayor que 0. Entonces quiere decir que la varianza es mucho mayor que la media, y entonces quiere decir que lo que ocurre es que cuando yo hago las subregiones, me quedan algunas subregiones con muchos puntos
tales que al interior de ellos la varianza es muy pequeña. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer la varianza entre estos cuadros junto con los cuadros donde de pronto hay muy pocos puntos, entonces la varianza va a ser muy grande. Fíjense que esa es la varianza que estamos trabajando acá, que es la varianza entre los conteos en las subregiones generadas para la partición de la zona total. Entonces, tenemos una varianza que es entre grupos muy grande. Quiere decir que hay una aglomeración de puntos en algunos lugares y luego hay algunos lugares donde casi no hay puntos. Entonces eso hace que concluyamos que si es significativamente mayor que 1 esta cantidad, lo que hace que la resta sea significativamente mayor que 0, estaremos en presencia de un proceso agregado. Y si la varianza es mucho menor que la media, de tal manera que este cociente restado 1 es mucho menor que 0, entonces estaremos frente a un proceso regular, porque entonces quiere decir que la varianza es pequeña. Y si la varianza es pequeña, entonces quiere decir que las separaciones entre puntos no son muy grandes. Estamos pensando en que más o menos hay una cantidad similar de puntos dentro de cada uno de los cuadros o de las figuras geométricas generadas. Entonces esto nos llevará a que es un patrón de tipo regular. Eso como para interpretar lo que estamos haciendo, pero en términos inferenciales, simplemente vamos a decidir si es o no es aleatorio a partir de la prueba chi cuadrado con L-1 grados de libertad, donde L es el número de subregiones que se generaron para hacer la partición de la zona completa. Esa sería entonces la primera prueba, y con el inconveniente de la subjetividad de las subdivisiones o de las subregiones generadas al interior de cada DS. Es muy válido y no habría este problema de subjetividad cuando se tienen unas zonas que son de interés específico y se sabe que se va a trabajar en esas zonas, por ejemplo, los barrios o los cuadrantes de la policía o las zonas de influencia de un hospital. Entonces, si ocurre eso, esta prueba pues sería bastante útil. Bueno, los ejercicios sugeridos este es el libro de Schabenberger del 2005. Bien, la opción alternativa es pensar, bueno, no hay necesidad de hacer la partición y obligar a un punto a pertenecer a un conjunto o a una subregión. En lugar de eso, sería mejor mirar cómo se comportan las distancias entre puntos. Y entonces esta idea o esta interpretación da lugar a otra serie de pruebas que son las pruebas basadas en distancias. Entonces, si este es el patrón, yo puedo empezar a calcular las distancias y mirar cómo se comportan esas distancias. Si empiezo a encontrar algún patrón de comportamiento entre esas distancias, entonces de pronto puedo empezar a rechazar la hipótesis de aleatoriedad o no. El inconveniente de esta prueba de distancias no es de interpretación, sino es computacional. Si se tienen muchísimos puntos en un patrón y se quiere calcular absolutamente todas las distancias, pueden ser unos números muy, muy grandes. Si se tienen, por ejemplo, 3000 datos en un patrón, que no es algo tan difícil ni es algo exagerado, entonces pensar en calcular las distancias sería pensar en hacer 3000 combinado en 2, que son números exorbitantes. No, prácticamente entonces no va a ser posible. Por lo tanto, se dan algunas alternativas para no limitar de esta manera esos cálculos, y entonces vamos a ver cuáles son las alternativas y cuáles son las formas como se puede
solventar este problema computacional y seguir usando las pruebas de distancias para decidir sobre la media del patrón puntual para ver si es constante o no es constante. Y recuerden que estamos hablando de la media, no de una variable, sino de la media como la cantidad de puntos por zona, o si se prefiere pensar en la densidad de puntos que hay en cada uno de los lugares, en cada punto de la zona completa de interés. Entonces, recuerden que lo que estamos buscando es que si aquí hay muchísimos puntos, se logre determinar que la media no es constante, pero es la media del número de puntos, la media entendida como el número de puntos por unidad de área. Entonces, si este fuera el caso, fíjense que aquí en estos dos puntos donde estoy armando el clúster, en esta región y en esta región, lambda es mucho mayor que en el resto de regiones que yo pueda construir. Entonces, en este caso la media no sería constante porque se ve la agregación de puntos acá. Y esta agregación de puntos puede tener una explicación desde la media, como puede tener una explicación desde la covarianza. Entonces, por ahora vamos en el primer, digamos que en el primer peldaño del análisis de los patrones, que es analizar la media. Pero pensar siempre que la media, no estamos hablando de como cuando sumamos una variable, no, la temperatura, y sumamos y dividimos entre el número de datos de temperatura que tenemos y eso nos da la temperatura media. No, aquí estamos pensando es en la densidad de puntos que hay por unidad de área, y estamos luego haciendo tender estas áreas a cero, cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, para lograr llegar al punto, a la densidad que se puede esperar en cada uno de los puntos de la zona. Bien, entonces esa sería como la introducción general a las pruebas basadas en distancias. Hay un par de casos que son más bien como anecdotarios, porque son unos casos pues de uso muy limitado, y es que en una publicación de Bartlett de 1964, por ahí está la referencia, él encuentra la función de distribución exacta para el comportamiento de la variable aleatoria distancia entre pares de eventos para dos regiones geométricas definidas. Una es un cuadrado de lado 1 y otra es un círculo de radio 1. Entonces, esta sería la función de distribución teórica para el caso del cuadrado de lado 1 y del círculo de radio 1. Aquí está la función de distribución. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer desde el punto de vista de, bueno, esto es lo teórico, qué es lo que nosotros tenemos en la práctica? Si nosotros en la práctica tenemos unos puntos, entonces nosotros tenemos que ver para una distancia fija. Entonces digamos que la distancia es 2. Entonces voy a contar cuál es el número de puntos, de pares de puntos, que están separados menos de esa distancia. Entonces por eso tengo que empezar a cruzar todos los pares de puntos, hacer todas las distancias y mirar cuáles de ellos dan menor que 2. Y de ahí entonces en términos generales para cualquier distancia d, porque fíjense que aquí d está definida entre 0 y 1. Entonces para cualquier distancia d tendríamos que mirar cuánto vale h de d, que es la teórica, y cuánto sería su frecuencia muestral para comparar esos dos valores. Entonces podemos pensarlo así tan sencillo como que si tomamos d igual a 2, entonces aquí tenemos la frecuencia muestral. Vamos a contar de todas las posibles distancias que hay, cuántas de esas distancias son menores que 2. Y lo vamos a dividir entre todas las posibles comparaciones que hay, que son n combinado en 2. Y eso me va a dar la frecuencia relativa muestral. Entonces podemos en el eje horizontal, por ejemplo, graficar H1 de D GOR.
y en el vertical graficamos h de d. Entonces, supongamos que para el caso de d igual a 2, eso dio 0.1, digamos. Y entonces para la teórica, cuando la reemplazamos en la teórica, en la función de distribución teórica, eso dio 0. Digamos que por aquí fuera 0. Y eso dio 0.07. Entonces ya tenemos ese primer punto. Y así entonces vamos a ir graficando para todos los d. Claro, aquí en esta función pues no tendremos ninguna limitación porque d se conoce para todos, para todo valor de d yo simplemente graficaré la función. Pero para el caso práctico, pues por ejemplo, si yo lo pienso, no voy a hacer d igual, la más pequeña, por ejemplo, no, que d igual a 0.1 y voy a contar todos los pares de puntos que están separados menos de 0.1. De pronto no encuentro ninguno, porque pues este es una realización obtenida de un patrón. Entonces para d igual a 0.1 yo puedo hacer el cálculo utilizando la función teórica, pero para d igual a 0.1 no puedo encontrar, de pronto para ese valor específico, no puedo encontrar cuánto es la frecuencia relativa muestral. De esa manera, entonces en ese orden de ideas, pues yo no podría graficar acá para 0.1. Entonces, la comparación pues se hará para todas aquellas d, para todas aquellas distancias para las que se encuentren puntos. Ya después entonces se van agrandando los radios y entonces así llegaré a un punto donde, bueno, y para una distancia de 5, ¿cuánto vale cada una? Y entonces para graficar acá los puntos y ver qué tan separados están entonces de una línea recta. Esa sería una primera aproximación de manera muy ilustrativa en este caso en el que se conocen las formas teóricas cerradas de las distribuciones de probabilidad de las distancias. Pero en general, fíjense que en general lo que yo tengo no son ni cuadrados ni círculos, sino áreas irregulares. Entonces, por ejemplo, Bogotá, por ejemplo, bueno, cualquier país del mundo, Alemania, España, donde queramos, entonces lo que tenemos son zonas irregulares. Tenemos, por ejemplo, una vereda o como han ocurrido, por ejemplo, ciertos hechos de violencia en un municipio o en una región. Entonces, estas áreas no suelen ser áreas regulares, por lo tanto, la aplicación de estos casos de cuando se conoce exactamente la distribución, pues son muy limitados para esos casos muy particulares donde estuvieran específicamente esas figuras. Sin embargo, antes de pasar al caso completamente general, fíjense que podríamos, aparte del gráfico, establecer una manera más objetiva de comparación que sería restar entonces la teórica menos la observada. Entonces, esta observada sería calculada para solamente algunos d. Entonces yo la observada la tengo simplemente, bueno, dejemos la observada aquí, esta sería la teórica. La observada la tengo simplemente calculada para los valores donde d, para los valores de d, donde hay puntos para hacer ese gráfico. De esa forma, entonces, yo tendría que calcular cada valor de estos. Entonces calcularía H1, H2 y así sucesivamente, de pronto hasta un HK. Y para este yo tendría unos valores discretizados. Entonces acá de pronto tengo un 0.1, de pronto acá tengo 0.23 y así sucesivamente. Y entonces tendría que hacer la resta con esta teórica, que esta si fuera la teórica, la tendría absolutamente para todas las D. Entonces no sería comparables. Esto es una lista de datos discretos y esta sería una función. ¿Yo qué podría hacer? De pronto puedo suavizar utilizando datos funcionales. Podría suavizar estas
y encontrar, entonces hay una función. Esa es una opción. O la otra opción sería calcular para estos mismos valores específicos, calcular la teórica y en lugar de una integral hacer una suma. Y entonces ahora tendría h sub I de d la empírica menos h sub I de d la teórica, y las puedo promediar para los k valores que yo haya tomado. Y entonces ahora tendría una comparación numérica más objetiva de pronto que solamente estar viendo el gráfico, también porque cuando hay muchos puntos se puede distorsionar un poco. Entonces esta sería una manera de medir la distancia entre lo que está pasando en el patrón observado y lo que está pasando en la teoría. Bien, entonces vamos a ver algunas pruebas y después vamos a enmarcar esas pruebas en el contexto de las pruebas de Monte Carlo, debido a que en general lo que nosotros tenemos es simplemente el patrón observado, un área irregular. En muchas ocasiones son demasiados puntos en el patrón puntual como para calcular todas las distancias, y por eso se requerirían el uso de las pruebas de Monte Carlo. Pero ojo que las pruebas de Monte Carlo es una teoría que es completamente general, no es que sea solamente para ser usada en los patrones puntuales, no, por el contrario, las pruebas de Monte Carlo es una manera, un algoritmo completamente general que permite hacer pruebas para todos estos casos, donde los cómputos son muy demandantes, los cómputos se vuelven imposibles, inmanejables por el volumen de datos, o bien donde no se tiene posibilidad de encontrar la forma cerrada de la distribución. Porque fíjense que si no se tiene la forma cerrada de la distribución, uno podría pensar que lo siguiente mejor que se puede hacer es calcular la distribución de probabilidad exacta. Y yo puedo calcular la distribución de probabilidad exacta si yo puedo hacer la estadística, calcular, mejor dicho, si yo puedo calcular la estadística de prueba para todos los casos posibles. Pero precisamente si yo necesito todas las distancias posibles y después esas distancias meterlas a el cálculo del estadístico de prueba, pero yo no pude calcular estas distancias porque esto ya era demasiado, esto era por ejemplo 10.000 combinado en 2 y ya no lo pude calcular, pues entonces no voy a poder tampoco continuar. Entonces eso es lo que hace que las pruebas de Monte Carlo tomen una importancia inmensa aquí, porque en general vamos a tener estos problemas, no solo uno, sino muy probablemente todos al tiempo, y entonces la decisión se va a tomar con las pruebas de Monte Carlo, que a pesar de que no utilizan ni las distribuciones exactas ni las formas cerradas distribucionales, sí garantizan muy buenos resultados y permiten construir la prueba del alfa que usted preseleccione. Bien, entonces miremos una primera manera de solventar ese problema del cálculo de todas las distancias. Y es que si yo calculo todas las distancias, tengo que hacer entonces todas las combinaciones 2 a 2. Sin embargo, si se utiliza no la distancia euclidiana, sino esta distancia, que es la distancia al vecino más cercano, entonces se puede simplificar ya de manera inmensa la cantidad de cálculos que se van a hacer, porque se ubica en un punto y el valor más cercano, pues como va a estar lo más cerca posible del punto, pues entonces me implica solamente buscar en una área a la redonda y no tengo que calcular absolutamente todas las distancias posibles. Por lo tanto, es una prueba que es bastante usada para evitar el cálculo inmenso de todas las distancias. Entonces, simplemente a cada dato se le va a buscar el valor de la distancia al punto más cercano que cualquier otro. Entonces, si fuera este el punto, este sería el más cercano y esta distancia es la que vamos a registrar. Por eso aquí ya no está variando sobre i y también j, como teníamos arriba que teníamos d sub i j, sino solamente está variando sobre i, porque cada punto variando i de 1 a n,
cada punto pues tendrá su vecino más cercano. Entonces simplemente voy a hacer esa proporción de esas distancias. Este Y sigue significando lo mismo, cualquier valor de distancia. Entonces aquí estoy contando cuántos puntos encontraron su vecino más cercano a una distancia menor que Y. Y la distancia menor que Y pues sí puede ser todo el recorrido de todas las distancias que tengamos, ¿no? Entonces la distancia 1, entonces ¿cuántos puntos encontraron su vecino más cercano a una distancia menor o igual que 1? Supongamos que esta es 1. Entonces yo buscaría ver cuál otro tiene un vecino más cercano como esta distancia. Por ejemplo, puede ser este, menor o igual a 1. De pronto este. Entonces, si fueran esos, yo diría, vea, hay 3 puntos. Bueno, este también puede ser, tal vez este, 5. Entonces, serían 5 puntos que tienen un vecino más cercano a una distancia menor o igual que 1. Y eso lo voy a dividir por el número de puntos. Entonces, así se calcularía la distribución empírica. Miremos entonces cómo sería la distribución teórica. En este caso, entonces, si este es el centro y este es el vecino más cercano, voy a trazar alrededor de ese centro, voy a trazar el círculo. Y ese círculo, entonces, no va a contener ningún otro punto. Bueno, acá el dibujo me quedó un poco mal, es la falta de pulso para el círculo. Entonces, claro, si este es el vecino más cercano, y este es el punto donde estoy centrada, este sería el otro. Entonces, cuando yo haga este círculo, que va a tener área pi por y cuadrado, entonces ese círculo va a contener solamente un punto que es el vecino más cercano. El resto no los va a contener, de tal manera que si yo hago un círculo de un área más pequeña, y más pequeña y más pequeña, pues no va a contener ningún punto. Entonces, pensando en la intensidad de la que hemos venido hablando, esta intensidad también pues es proporcional al área del círculo que estamos dibujando, ¿no? Entonces, esta es pi por y cuadrado, van a ser estos círculos pequeños donde está cada uno, puede estar su vecino más cercano, puedo pensar en ese círculo o puedo pensar en un círculo que tenga ese centro, pero que de resto sea espacio vacío. Y entonces este está dentro de algún conjunto B, que como lo queramos plantear, si es dentro de un conjunto B específico de interés o si es dentro de toda la zona de su S, como se esté analizando. Entonces la probabilidad de que la distancia al vecino más cercano sea menor que Y es proporcional entonces a es más bien una proporción entre el área del círculo de radio y el área completa en la que está enmarcado ese análisis particular, que muchas veces podrá ser DS. Entonces esa sería la probabilidad de que la distancia al vecino más cercano sea menor que un valor Y. Sería esa proporción, la proporción del área del círculo sobre el área total, como siempre se ha definido la intensidad. Y eso, fíjense que es específicamente para el caso del vecino más cercano, ¿no? Que es 1 y ya. Entonces se toma ese punto, se hace el círculo pensando en ese punto y ya no se piensa en ninguno de los otros puntos. Si preguntamos entonces lo contrario, que es, bueno, entonces bajo la aleatoriedad espacial, entonces, ¿cómo sería la probabilidad de que la distancia al vecino más cercano superara a Y? La probabilidad de que la distancia al vecino más cercano supere a Y. Y entonces estamos tomando n puntos, por ejemplo. Y tomamos como referencia uno de ellos. Aquí lo tomamos el punto N y lo vamos a denotar ese sub-0 para identificar con respecto a cuál es que estamos tomando las distancias. Entonces haríamos las distancias con respecto a todos los puntos y miraríamos
¿cuál sería la probabilidad de que todos ellos fueran mayores que ese valor particular y? Claro, esto es porque es función de y. Quiere decir que este y va a ir variando para y igual a 1, a 2, a 3, a 10, a 20 y él va a ir variando. Bajo independencia, bajo aleatoriedad espacial, pues esto sería el producto de las probabilidades y entonces eso sería justamente el complemento de la que acabamos de analizar en el esquema anterior, pero n-1 porque estamos centrándonos en un punto a la vez. En este caso nos estamos centrando en el punto S sub n, que lo denotamos S sub 0 para que quede diferenciado el caso donde se tiene el punto definido y lo haríamos rotando. Luego lo haríamos para Sn-1, luego lo haríamos para Sn-2 y así sucesivamente. Entonces esto es pensando en un círculo arbitrario. Si estamos pensando en que lo vamos a centrar y vamos a pensar en un círculo arbitrario, esta es una distancia, por ejemplo, de 1. Luego ahí puede ser que no se encontró ningún punto, es decir, que todavía no encuentro su vecino más cercano. Ahora voy a hacer una distancia de 1.2 y ahí puede ser que tampoco lo encuentro en esa y lo sigo buscando y así sigo agrandando el círculo hasta que encuentre ese vecino más cercano. Entonces la probabilidad de que al menos un punto caiga en ese círculo es la probabilidad de que el vecino más cercano tenga una distancia menor o igual a ese valor y particular. Claro, y está variando sobre un intervalo que contiene todas las distancias existentes en el patrón. Entonces la probabilidad de que al menos uno caiga en el círculo sería equivalente a que ya encontramos ese vecino más cercano. Si cayó uno en el círculo, ese ya es el vecino más cercano. No hay ninguno otro que esté más cerca porque fue el primero que cayó cuando empecé a agrandar los radios. Entonces ahí ya tengo el vecino más cercano. Bien, entonces esta expresión nos lleva automáticamente a pensar en su relación con lambda, con la intensidad, porque entonces si yo ya tengo el vecino más cercano y ya tengo esa área que es pi por y cuadrado definida para el vecino más cercano, yo ya puedo decir para ese punto el valor de y cuánto es. Entonces ya simplemente sería cuestión de reemplazar en la expresión que siempre hemos usado para lambda y despejar este pi por y cuadrado. Fíjense que lo tenemos que relacionar aquí con lambda y de ahí entonces nos surge que eso va a quedar de esta forma. Tomamos límite cuando n tiende a infinito para ver si encontramos una forma conocida y entonces esa forma conocida es justamente la exponencial de menos lambda de pi por y al cuadrado. Entonces esa exponencial de pi por y al cuadrado con una intensidad constante lambda, podríamos repensarla. Bueno, esta es la distribución. Y entonces podríamos pensarla así como que pi por y cuadrado distribuye exponencial con parámetro lambda. También lo podemos plantear directamente así, construir la h cuadrado. Bueno, cualquiera de estas opciones es equivalente. Entonces, fíjense que calculamos acá la probabilidad entonces de que al menos uno caiga en el círculo cada vez que nos centramos en un punto particular. Luego, entonces, a partir de la relación entre lambda y el área y el número total de puntos, entonces logramos relacionar pi por y cuadrado sobre b con el número de puntos a través de esta equivalencia. Lo reemplazamos y después cuando tomamos n que tiende a infinito encontramos una forma cerrada para la distribución de la variable aleatoria y, que es la distancia al vecino más cercano. Esta forma conocida, sin embargo, no tiene en cuenta los efectos de borde. Todo eso hay que posteriormente corregirlo por efectos de borde.
Por lo pronto, entonces fíjense que podemos pensarlo como una distribución gamma, una chi cuadrado particular o una exponencial, de acuerdo a cómo escribamos los parámetros. Aquí otro ejercicio propuesto que es un repaso por ahí de propiedades distribucionales. Bien, ¿qué podríamos hacer? Aparte de utilizar directamente la función de distribución para tomar conclusiones, también se generan algunos índices como el índice de Hopkins y Skellam, que este índice de Hopkins y Skellam lo que hace es tomar esta variable y calcularla para el patrón observado y para patrones aleatorios que se han generado a partir de una reorganización del patrón original. Entonces, si se tiene un patrón original, por ejemplo, de 30 puntos y ya ese patrón ocurrió de esta forma, entonces hay que ver, bueno, eso es lo que ocurrió. Y si yo tomo estos puntos y los reubico para hacer una selección aleatoria de otro patrón que pudo haber sido generado de una permutación de estos puntos. Fíjense que estos puntos se pueden tener, si son n puntos, entonces yo podría hacer n factorial permutaciones. Entonces simplemente quiero diferenciar entre este observado y entre algunas permutaciones aleatorias que yo haga. Entonces puede ser que estas estrellas fueron el resultado de hacer una de esas n permutaciones. Y entonces esta es un muestreo aleatorio. Yo aleatoriamente tomé n puntos y los ubiqué aleatoriamente en el espacio. Entonces comparo cómo es el comportamiento de las distancias del patrón observado, este es el patrón real, con respecto a las distancias en un patrón aleatorio. Y quiero ver si esos dos números se parecen para ver entonces si es un patrón completamente aleatorio, o quiero ver si eso me va a conducir al rechazo de la hipótesis nula, donde esta estadístico HS estaría distribuyéndose como una F con 2Q y 2Q grados de libertad. ¿Por qué Q? Porque no necesariamente se tendrían que tomar todos los n puntos. Si son muchos puntos, se podría tomar un subconjunto de ellos. Entonces, en general, se deja para un conjunto donde se haya hecho algún submuestreo, y sobre ese submuestreo también podría concluirse. Si el volumen de puntos del patrón no es demasiado grande, en general entonces se haría con todos los de puntos. Bien, entonces claro, si este cociente me da muy cercano a 1, entonces diremos que el patrón es completamente aleatorio. Si es mucho mayor que 1, entonces ese patrón tendrá unas distancias mayores, el numerador sería mayor, entonces tiene unas distancias mayores a lo que sería el patrón aleatorio, y si es menor que 1, entonces tiene unas distancias mucho menores a las que sugiere el patrón aleatorio, por lo tanto entonces sería agrupado. Ahí tenemos los tres casos: si es mayor que 1, si es menor que 1 o si es igual a 1. A todos se les puede aplicar, se les debe de hecho aplicar la corrección del efecto de borde, que eso será simplemente dividir por una función de las varias que hay para correcciones de efectos de borde. Bien, entonces eso nos permite ya hacer diferencia y tomar algunas decisiones acerca del patrón. Utilizando también estas distancias, se calcula un índice que también es muy conocido, que es el índice de Clark-Evans. Y este índice entonces también se puede interpretar, es una suma de distancias multiplicada por estas constantes, de las que ya más o menos son comunes para nosotros. Ahí entonces podemos de nuevo hacerlo o bien con todos los puntos del patrón o bien con algún subconjunto de puntos del patrón si la parte computacional está muy pesada, y entonces esta suma de distancias, que es una comparación entre la distancia media encontrada en el patrón con la esperanza de esa distancia
bajo el supuesto de homogeneidad espacial. Entonces lo que queremos ver es si efectivamente se puede suponer que la media es esa, que es la estimación bajo homogeneidad espacial propuesta. Entonces se quiere ver si ese cociente, si esa división da aproximadamente igual a 1 o no. Entonces, de nuevo, si da igual a 1, esto sería completamente aleatorio. Si es significativamente mayor que 1, entonces sería regular. Y si es menor que 1, es agregado con la misma interpretación del de Skelan para distancias grandes, más grandes que en un aleatorio. Entonces, vamos a concluir que el patrón es regular, y para distancias muy pequeñas, que significa que los puntos están muy agrupados, muy cerca uno de otros, vamos a concluir que el patrón es agregado. Entonces hay varias otras pruebas, estas son las más usadas, y la idea es en cada caso concluir si el patrón es completamente aleatorio, que querría decir que no hay rechazo de la hipótesis nula, o si hay rechazo de la hipótesis nula, concluir aparte de la prueba, usando los índices y su interpretación, concluir si es un patrón agregado o es un patrón regular.